¿Qué tal? Bienvenidos, calamares, a una nueva entrega de Calamares a la Romana. Una entrega especial, una entrega dedicada a la literatura, a la novela histórica. Ya sabéis que nos encanta, que somos escritores, pero somos también fans y ávidos lectores. Aunque hoy venimos con los deberes sin hacer y eso me ha dejado un mal cuerpo. Ángel Portillo, tú tampoco los has hecho, ¿verdad? No, es que no da tiempo, Sergio. Yo tengo que decir a los videoyentes que él me dijo ayer, o antes de ayer, que vamos a entrevistar al pedazo escritor. Digo, un par de días no me da tiempo, que yo también trabajo. Pero somos valientes como legionarios que somos, ¿no? Y dictadores perpetuos, que no lo has dicho esta vez, y siempre ¿De es bueno verdad? decirlo. El Senado no pinta nada. Nuestro invitado no lo sabe, pero el Senado no pinta nada, ¿no? Y bueno, somos recreadores, somos escritores y seguramente hablamos muchas veces de lo. Yo, por ejemplo, ¿sabes, Sergio, que hablo de los olvidados? Este señor habla de los infames, que son más que olvidados todavía. Seguro que encontramos puntos de unión y hablar de los libros. Nuestros oyentes sabrán que hay que hablar del libro, pero sin nombrar las cosas del libro. Que esto es muy bueno siempre. Correcto, y para eso pues contamos hoy con un invitado de lujo que le hemos robado una horita y poco le vamos a robar de su tiempo y espero que nos disculpe ya de antemano por no habernos leído su obra. Yo ya le he dicho fuera de micrófonos que caería este verano porque lo tengo en pendientes. Juan Tranche, ¿qué tal? Bienvenido. Pues nada, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por invitarme y lo que os voy a preguntar al final de este ratito que vamos a compartir es si después de esto os entran ganas de leer la novela. Si es así, hemos conseguido el objetivo. Bueno, yo creo que sí, porque como ya teníamos en listas pendientes, en esas listas de deseos que tenemos, muchos de nosotros ya por las aplicaciones y todo, pues oye, yo seguro que cae. Es un verdadero placer tenerte aquí, que compartas El placer es con mío. nosotros unos minutitos y que sobre todo pues que nos expliques, nos intentes dar algunos detalles de la historia de Spículus, pero que no des demasiadas pistas porque seguramente habrá gente que todavía no se lo habrá leído y que nos des esas pinceladas para ponernos ese gusanillo y decir, oye, pues este verano, ¿qué hago? ¿Me voy a la playa? Pues sí, me voy a la playa, me voy a la montaña, pero me llevo un buen libro, una buena novela histórica que me acompañe y que me haga disfrutar y viajar, sobre todo, porque eso es lo que hacemos los escritores, ¿no? Buscar el viaje al pasado y sobre todo que nuestros lectores disfruten de una experiencia mágica, tan mágica como es escribir una propia novela, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a intentarlo. Voy a intentar, después de todo lo que voy a decir, que la gente le queden ganas de, de todo esto, verlo plasmado en la novela. Y por supuesto que vamos a intentar que los lectores que se animen a adentrarse dentro de Spículus puedan viajar sobre todo por las calles de Pompeya y sobre todo puedan sentir lo que sentía un gladiador en la época de Nerón, que para mí es lo más importante, ¿no? Yo quisiera hacer la primera pregunta seria. Ya sabéis que soy una persona muy seria. Miedo me das. Sí, no, a ver, hay gente que escala el Everest, gente que da la vuelta al mundo. ¿A ti cómo demonios te dio por escribir un libro? Uf, es una pregunta muy buena. Bueno, todo viene, pues como vosotros, soy un ávido lector. Además, yo os sigo desde hace bastante tiempo. Os he visto también en muchas entrevistas, en una con Almudena Cid y demás, cuando presentasteis una novela que tenéis ahí conjunta y tal, que Correcto. también me vais a perdonar, la tengo y también la tengo pendiente. Así que, Es que no nos da la pero vida. no, no da la vida para más. Pero sí que es cierto que, bueno, yo he sentido desde hace muchísimos años, sentía una especial predilección por el mundo de los gladiadores. Y bueno, como hablábamos un poquito fuera de micrófono, es verdad que si nos analizamos tampoco hay tantas novelas de gladiadores. Y, y entonces ocurrió una cosa que no sé si debo contarla, pero la voy a contar. Y es que estaba leyéndome un libro que empezaba diciendo que un gladiador le arranca la cabeza a otro gladiador. Eso nunca sucedió. Entonces yo me cabré mucho. Dije, jolín, digo, pero ¿por qué ponen esto? ¿Y por qué un editor no dice que esto no puede ponerlo? No sé, o sea, fue un poco como, digo, porque estaría muy bien leer una historia entre dos gladiadores, uno desde el punto de vista de Autoratis, que es un gladiador que se decide a hacer gladiador libre, otro, pues obviamente desde un esclavo y tal, y claro, que tuvieran que enfrentarse en un anfiteatro y si ya se conocen y ya, claro, me quedé así pensando y dije, jolín, ¿y por qué no lo intento yo? Entonces, así es como empieza a surgir un poco la idea, ¿no? Entonces, claro, una cosa es pensarlo y otra cosa es ponerte un poco manos a la obra. Entonces, hablé con varios amigos escritores, sobre todo y especialmente por saber cómo se hacía, por dónde hay que empezar, ¿no? Cómo se empieza a escribir una novela. Uno de ellos recuerdo que me regaló un libro muy bueno sobre 35 consejos para ser escritor, otro me regaló otro sobre estructura, conversaciones, etcétera. Y al final dije, pues mira, lo mejor es adentrarse, empezar y dejar que esto fluya, ¿no?
Y así surge, ¿no? Entonces, bueno, cogí a varios amigos así un poco como lectores beta o lectores cero y me iban animando y me iban diciendo, oye, Juan, pues esto no está mal, pues esto tiene muy buena pinta, ¿no? Y así fue un poco como surge la idea de empezar. Bueno, me parece que es un poquito el camino que han seguido muchos autores y a veces es dejar fluir todas esas ideas que tenemos en la cabeza, ¿no? Es decir, ponerles forma, darles un contexto, crear nuestra propia historia, porque a veces es eso de decir, sí, está muy bien, realmente, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo principal es escribir un libro, ¿no? Y muchas veces nos planteamos, es que yo quiero ser como Posteguillo, digo, pues chato, pues poco a poco, ¿no? Piano a piano, ¿no? Primero expresa tus ideas, ordénalas, darle una estructura al libro y saca esa idea que tú tienes dentro, ¿no? Todos hemos empezado básicamente porque queríamos sacar algo de dentro, ¿no? Entonces veo que tú más o menos has seguido también nuestra estela, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, yo pienso que nadie nace enseñado, pero lo importante es haber leído mucho también para Sí, saber captar la esencia de la escritura, ¿no? Porque cada uno tiene su estilo literario, al fin y al cabo, ¿no? Cada uno genera su propio estilo literario. Entonces, me ha llamado mucho la atención el hecho este que has hablado de ser una de las pocas novelas basadas en el mundo del gladiador, pero no en el mundo del gladiador del combate, sino tu novela va más allá, ¿no? Porque habla de todo lo que es la vida de un gladiador, ¿no? Porque nos has hablado de gladiadores libres, de gladiadores esclavos, hablarás, imagino, del ludus, de cómo se entrena, de cómo vive un gladiador, de cómo se alimenta un gladiador, porque hay muchos estudios. Yo imagino que aquí tienes que haber hecho un trabajo de investigación brutal y quiero preguntarte cuáles han sido tus fuentes de estudio, de investigación. Vale, sí, es cierto que una cosa es saber mucho, como muy bien dices, y otra cosa es intentar plasmarlo. Entonces, claro, ya no vale saber mucho, ya vale saberlo bien. O lo Correcto. poco que se sepa, saberlo, intentar saberlo bien. Bueno, en tema de lo que es gladiatura, lo que tiene que ver con gladiatura pura y dura, ahí sin lugar a dudas Alfonso Mañas es para mí la mayor referencia a nivel de gladiatura de España, ¿no? Entonces, su libro de gladiadores para mí es la Biblia del gladiador, como se llama en la recreación, porque tiene todo lo que una persona amante de los gladiadores tiene que conocer. De hecho, es un ensayo enorme y para mí es la Biblia, ¿no? Como digo. Entonces, ese sí que es dentro de lo que es el mundo de los gladiadores, era para mí la principal fuente. Todo lo que tenga que ver con historia de Nerón, pues las fuentes clásicas, Tácito, Dion Casio y Suetonio, pero especialmente todo lo que es la parte de los gladiadores ha sido Alfonso. Y luego, bueno, tengo una grandísima amistad con él que me permitía cuando tenía alguna duda que no era capaz de... Porque claro, hay ciertas cosas, por poner un ejemplo. La Rudis. Todos hemos oído hablar de la Rudis, incluso en la película de Máximo Décimo Meridio, la de Gladiator, cuando aparece la famosa Rudis, ¿no? Aquellos gladiadores que duchaban durante X combates o que daban un combate tan sumamente ejemplar que se les concedía la Rudis. La Rudis simbolizaba la libertad, simbolizaba que un gladiador, después de este servicio o por un combate, era manumitado. Vale, no tenemos ninguna referencia que nos hable cómo se entregaba la Rudis. Bajaba el emperador, o quien fuera, el editor, se entregaba dentro del ludus, dentro del anfiteatro, se entregaba en el ludus, no lo tenemos. Entonces, bueno, pues eso es también parte del novelista, intentar esos espacios vacíos que quedan, intentar dentro de ese rigor, que no sea muy escabroso, pues intentar llenarlos, ¿no? Pero hay cosas que nosotros mismos desconocemos porque las fuentes no lo mencionan. Por tanto, pues eso es una de las partes importantes, y ahí por lo hablaba con Alfonso, ¿no? Pues yo creo que podría ser así, podría ser así. Por tanto, eso es un poco también esa parte de documentación y parte un poquito también de intentar esos espacios y esos huecos, intentar llenarlos. Es que Eso es un poquito la arqueología experimental, ¿no? Claro. La parte que llena la arqueología experimental. Nosotros como recreadores históricos, yo por lo menos siempre lo he dicho, ¿no? Cuando desde el principio que he escrito mis novelas, siempre he dicho que ojalá todos los escritores de novela histórica pudieran tener acceso a lo que es el mundo de la recreación, porque para mí es una herramienta súper potente, una herramienta sobre todo que nos permite experimentar, nos permite probar sensaciones, emociones, situaciones, y tanto Ángel como yo, que somos recreadores del aspecto militar, hemos recreado también vida civil y hemos tenido compañeros, pero tenemos un grupo de gladiatura también, gladiatura barquino, que dices, Así, hostia, ¿yo por qué no puedo? Porque no me siento yo tampoco. jovial ni suficientemente energético para hacer esas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos un grupo de chavales que se dedican al tema de la gladiatura Sí, sí, y sí. cuando los veo allí combatir digo, ostras, Le es echaban muy, valor, ¿eh? muy, muy duro, Le le echaban echan valor. valor, sí, sí, sí. Sí. Entonces,
¿esa es también para ti una fuente para suplir esos, digamos, esos huecos, esos vacíos que los escritores a veces tenemos que, no improvisar, diré, porque no es improvisar, sino muchas veces aplicar la Sí, claro, lógica y el rellenar, ¿no? sentido común? Sí, sin duda, para mí ha sido vital en esta novela la recreación, ¿no? Y todo lo que es la arquitectura, o sea, perdón, la arqueología experimental, ¿vale? Iba a decir que en mi caso yo lo que hice fue ir a todos los años, hay mucha gente que se sorprende con esto, ¿no? Pero todos los años se suele hacer un entrenamiento de gladiadores de todos los grupos y todas las asociaciones de gladiatura. Este año, por ejemplo, recientemente, hace 2 meses, en marzo, perdón, fue en Mérida. Y justo en el 2019, porque con el tema del COVID no se ha podido hacer antes, en el 2019 fue en Lugo. Entonces yo cuando fui en 2019, a mí aquello me cambió completamente todo lo que tenía que ver con el mundo de los gladiadores. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, porque empiezas a ver golpes que verdaderamente eran golpes tal y como se daban. Y eso, yo por ejemplo, cuando tenía que vender la novela a los editores, les decía, hay una cosa que tiene la novela que no tiene ninguna, al menos ninguna novela, porque sí que sabemos que Jan Kellman, que también es uno de los grandes ensayistas sobre el mundo de los gladiadores en Alemania, pero bueno, sus libros no están traducidos desgraciadamente al español, también hacía lo mismo, se ponía en el puesto, se ponía los cascos y se intentaba imaginar cómo era y qué sentía un gladiador. Y esto fue lo que yo hice en el entrenamiento, es decir, además lo tenía de primera mano, porque pues en el entrenamiento muchos de los que ahora son mis amigos, pues comentaban cómo daban el golpe, por qué daban el golpe, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un golpe que a mí jamás se me hubiera imaginado, se me hubiera ocurrido, ¿no? Que era el murmillo, que tiene un escudo muy parecido al de los legionarios. Pues había un golpe que a mí me llamaba mucho la atención, que era dar una patada en la parte baja del escudo, porque con la propia inercia el escudo cede y por ahí el tracio intentaba meter el arma. Golpe más real no había y dije, ostras, esto lo tengo que meter, ¿no? Además, Entonces, con la sica, con golpe por eso, circular. efectivamente. Entonces, claro, un murmillo contra un tracio, al ser el arma curva, pues hacía que ese golpe pues entrara y de alguna manera buscara el pecho, ¿no? Por tanto, para mí ese entrenamiento y ver esa arqueología experimental y ver cómo eran los golpes y poder ponerme el casco y poder sentir eso que hablábamos de respirar por los ojos, porque es alucinante la presión que ejerce el casco. En el momento, yo he tenido la ocasión también de hacer un mini combate, que alguno se va a reír porque aquello fue un esperpento, pero te das cuenta que en el momento en el que das 3 pasos, es impresionante cómo estás asfixiado ya. Incluso yo que más o menos hago deporte y tengo una buena condición física, pero di 3 pasos y era como que me faltaba el aliento, ¿no? Y es por esa ausencia o esa falta de aire, ¿no? Y eso solamente puedes sentirlo. Murmilo, hacías de Murmilo con el escudo grande. Ese. Sí, yo me puse uno de Tracio, De Tracio. que más o menos es muy parecido y encima este tenía así solamente tenía unas aberturas así redonditas muy pequeñas, porque si te pones el de Secutor, que eso es un casco casi a plomo cerrado con unas viseras tremendamente pequeñas, eso es increíble ya, ¿no? Pero en este caso, solamente con el de Tracio, dar 2 carreritas y ya estás sin aliento. Entonces, eso creo que para alguien que lea la novela, que no sepa nada del mundo de los gladiadores, yo estoy convencido que al menos esa parte le va a transmitir esa sensación, porque por lo menos sí que puedes pensar, ¿te gustará más o te gustará menos? Pero sí que puedes decir, wow, esta persona parece que sabe de lo que está hablando, y es porque lo he podido vivir en primera mano, ¿no? Es muy importante, sí, sí, lo que ha dicho Sergio. Yo no me atrevo a gladiador porque ya no puedo de legionario, pero lo que dices tú, el ponerte un casco, el ponerte al lado de tus compañeros, en tu caso enfrentarte, ¿no? Yo también cuando me enfrento a ellos, los escudos, los movimientos de los escudos, lo que te desequilibra, porque el escudo pesa, y si el escudo se va hacia un lado te desequilibra, y el mismo escudo te puede hacer caer, ¿no? Y eso de utilizar el escudo también como arma, que eso también te Sí, lo hacen los gladiadores, ¿no? Piensa todo el mundo que la gente ataca con la sica o con la espada, con el gladius, ¿no? No, con el escudo también se ataca. Es un sí. arma más potente a veces que hasta el mismo gladio. Esto tienes que vivirlo. Yo he visto en Italia, tuve la suerte de ir a ver a Ardimicandi, que son, bueno, vienen siempre aquí a España, pero yo tuve la suerte de poder ir a Italia y ver allí, era el 25 aniversario de Ardimicandi, tuve la ocasión de ver un montón de combates y sobre todo tuve la ocasión de poder hablar con ellos, que me cambió igual, o sea, en cuanto a lo que sienten y cómo lo sienten y la pasión que sienten por el mundo de la gladiatura, bueno, yo me fui de allí encantado, ¿no? Y allí hubo un golpe, Ángel, a lo que estabas diciendo, con la parte de abajo del escudo.
que está mal nombrado porque ellos lo llaman la guillotina, y yo creo que tenemos que cambiar ese nombre, porque la guillotina no podemos llamarle, porque es un nombre que se le, No, pero de la Revolución Francesa, pero se entiende. Sí, Juan, es para didáctica, supongo que es para didáctica, Claro, porque si no, ¿qué vamos a decimos? hacer exactamente, pero cuando estaban luchando, hizo uno de ellos el golpe de la guillotina y le pegó con tanta contundencia al casco del rival que lo dejó noqueado. O sea, se quedó mareado. Imagínate el tremendo golpe, claro, en el metal, imagina el golpe que tuvo que llevarse. O sea, fue asombroso. Entonces, pues todas esas cositas, afortunadamente, a mí me sirvieron para poder ponerlas en el libro, ¿no? Sí, 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 además, hay Oye, cosas tan tontas, por dime. ejemplo, perdona, Sergio, cosas tan tontas, yo te lo digo desde el punto de vista del escudo legionario, que es grande, pero que lo he visto con compañeros. El ver que el otro hombre se mueve de una manera más o menos que tú puedes prever y darle un simple toque con el escudo y aquel hombre se desequilibra. Eso te da una Sí, ventaja a ti, ¿no? totalmente. Estos trabajan con esto. Y esto, si no lo ves, no lo sientes y no lo tocas, es imposible luego poderlo escribir, como mínimo escribir, o Sí. imaginarte una escena. Y el peso, lo que tú estás diciendo, porque el murmillo, por ejemplo, todo el peso del murmillo está en torno a 20 kilos. O sea, y luchar con todo ese peso, en cuanto llevas, como digo, nada, bueno, los combates de gladiadores, a diferencia de lo que mucha gente se cree, no eran combates que pudieran durar muchos minutos, porque además un combate que durara muchos minutos era aburrido. Quitando el de Prisco Ibero cuando se inaugura el Coliseum, que duró durante muchísimo tiempo y tuvieron que parar a comer y demás, lo normal es que un combate, precisamente porque, como dice el presidente Arrimicandi, Darío Bataglia, el hierro es hierro y la piel es piel. En el momento en el que una pequeña herida te impida luchar, ya el combate se acaba, ¿no? Pero pesa todo lo que es la panoplia de los murmillos, pesa una barbaridad, es asfixiante. Y todo eso pues viene muy bien para la novela, claro. A mí me llama mucho la atención este detalle que has hablado, ¿no? Por ejemplo, el tema de que se nos ha vendido siempre a nivel cinematográfico, de Sí, espectáculo, porque no perdamos de vista que el cine es un apoyo visual, pero es un espectáculo, o sea, que el que quiera buscar rigor, evidentemente no tiene que hallarlo en el cine, ¿no? Es un apoyo visual y es una manera de poder comprender hasta cierto punto las cosas, ¿no? Pero si nos fijamos en todas las películas y la que nos viene ahora a la mente es Gladiator o la serie esta de Spartacus, ¿no? Bueno, los gladiadores morían a mansalva, ¿no? En cada capítulo mueren 500 gladiadores, ¿no? Que dices, hostias, que esto al lanista le va a salir más caro claro. vamos, que esto... Entonces, la lógica nos hace hablar de estadísticas, ¿no? Y hay investigaciones que hablan que se hacían muy pocos combates a muerte, sino que muchas veces eran combates a primera sangre o por puntos. ¿Por qué? Porque no perdamos de vista que el mundo de la gladiatura es un deporte, es un espectáculo, entonces realmente también se compite. Entonces, existen las figuras de los árbitros, de los sumarrudis, ¿no? Parece que escuché en una entrevista que nos comentabas que había hasta 2 árbitros, ¿no? Dentro Sí, de el un propio suma y el combate. secunda. Sí. Entonces, claro, para mí es importante esto, ¿no? No perder de vista que incluso el propio romano sabía que no iba a haber siempre muerte, que no iba a haber siempre gladiadores arrastrados por los esclavos sacándolos del Coloseo o de cualquier arena, de cualquier circo, perdón, de cualquier anfiteatro del imperio, sino que es una cosa que aparte tiene una tradición que viene del mundo funerario, ¿no? Porque si nos remontamos al origen de los espectáculos gladiatorios, allá por la antigua Etruria, incluso en el mundo helénico, ¿no? Sí. Se documentan que se hacían los combates en honor a personas que habían fallecido, ¿no? Entonces, son rituales en el fondo, ¿no? Entonces, no se pierde esa esencia. No tendría mucho sentido tampoco asociar al ritual funerario matar a más gente, ¿no? Entonces, tiene como una especie de que algo que empieza como un ritual se acaba convirtiendo en un espectáculo de masas. Tal cual. Sí, lo has expresado, vamos, yo nada que añadir a lo que acabas de expresar, es decir, pero eso es. Primero, el hecho de que haya summa rudis, de que haya árbitro, ya nos da una pista importante, y es que había unas normas. O sea, no es, Eso aquí vale todo, ¿no? Curioso también que la película Gladiator cumple su función, yo siempre lo he dicho. A mí, personalmente, me empiezan a gustar los gladiadores a raíz de salir del cine, de ver Gladiator. O sea, lo he dicho siempre, es decir, a mí me cambió la vida la película. Por tanto, esa cumple esa función que la de entretener. Si tú luego quieres saber más, si tú luego quieres decir, oye, a mí este tema me ha gustado, entonces tienes que leer a los que saben, que son los historiadores. Y puedes comprarte tantos libros como tú desees saber y tienes hoy en día una ventana enorme de libros donde puedes saber de gladiatura, de legión, que es vuestro tema, de mil y una
de mil y unos aspectos romanos, ¿no? Luego es cierto que todo surge, en el caso de los gladiadores, surge todo como una tradición y un deber a los muertos. De hecho, la palabra munus, que era como se llamaba a los combates de gladiadores, significa deber, que es una palabra que viene de los etruscos, porque ellos consideraban que verter la sangre en un combate, en una monomaquia, de un gran guerrero, hacía que el viaje del camino a los muertos de ese alma viajara libre de obstáculos, ¿no? Por tanto, tiene ese ritual religioso, que luego es cierto que los romanos ven ahí pues una posibilidad de sacar provecho, de decir, oye, yo siempre pongo el mismo ejemplo, imaginad que yo soy un editor, que el editor es quien paga los juegos, para que la gente lo entienda, y al final es como decir, oye, yo voy a traer los mejores gladiadores, y cada vez mejor, porque se trata de intentar superar a los anteriores editores, ¿no? Pero si os voy a dar los mejores gladiadores, pero luego recordad quién los ha traído, y cuando tengáis que ir a votar, votarme a mí. ¿Por qué? Porque si soy bueno organizando un combate o un munus de gladiadores, tened por seguro que voy a ser bueno dirigiendo aspectos de la ciudad. Es decir, todo tiene ese símbolo, ¿no? Pero a mí una de las cosas, y muchas de las veces cuando la gente me dice, ¿por qué te gustan los gladiadores y no te gustan, por ejemplo, los samuráis o te gusta cualquier otro tipo de luchadores, ¿no? Siempre digo lo mismo, porque los gladiadores eran los únicos que luchaban por ofrecimiento. Realmente, con lo que tú has dicho, sabemos que el 10%, solo el 10% de los gladiadores moría. Es decir, los romanos iban a ver valor, iban a ver un combate en el cual los gladiadores tenían que demostrar un valor y un miedo y un estoicismo tremendo hacia la muerte. Porque aquel que no teme morir, no le teme a nada. Entonces, esto para un romano era algo maravilloso, era algo sublime. Es decir, yo no voy a ver cómo dos personas se matan, yo voy a ver cómo luchan con valor, aunque estés en el suelo, vuelves a levantarte, y así lo que era durante todo un combate. ¿Les gustaba la sangre tenía que ser protagonista. De hecho, las armas, muchas que se encontraron cerca del anfiteatro de Capua, se veían que eran armas no para dar muerte, para cortar, porque lo que se buscaba era que hubiera sangre. Si había sangre, lo que era importante no era morir, lo importante era dar un combate de ofrecimiento al público, ofrecer el valor. Y eso es lo que la gente iba a ver. Lógicamente, si no te entregabas, si decidías entregarte a los brazos de la muerte o no combatías con ese valor, obviamente tu destino será la muerte. Y así se hace nada más entrar en el anfiteatro. Nosotros entramos por la puerta triunfalis, que es la puerta de la vida, y al fondo que tenemos, la puerta de la muerte. Y es una metáfora no solo de los gladiadores, también de la vida. Todo aquel que no se entregue con valor, que no se entregue con gallardía de cualquier propósito o empresa que haga, su destino no será la muerte, pero desde luego no será la victoria. Y eso es muy romano eso, ¿verdad? Ese concepto. Sí. Y eso los romanos eran testigos de ello. Ángel, ¿querías comentarle algo? Sí, sí, es lo que quería comentar dos cosas. La primera, esto que has dicho de los romanos lo que quieren era virilidad, y lo que dices, era enfrentarse uno al otro sin miedo a la muerte. Eso a ellos era lo que realmente les excitaba. Las armas, como has dicho, eran más de corte que no de tocada, porque las tocadas evidentemente te mata y el corte pues te hiere. Un corte te puede matar también, pero bueno. Sí, a mirar. Se decía, ¿no? Y lo vais a ver también en la novela, ¿no? Hay golpes que eran un golpe, por ejemplo, y de hecho muchos gladiadores sabemos que a lo mejor no morían en la arena, pero morían después. Claro. Fruto de las heridas. Se sabía y se decía que, por ejemplo, una herida en el estómago era prácticamente mortal, ¿no? Sí. Pues claro, obviamente luego había heridas o por ejemplo, hay un golpe que es bastante peligroso, aunque se tenga el casco, que es cerca de la yugular. Es decir, todos estos golpes, incluso sin querer, por mucho que quieras, te ha tocado una vena, te ha tocado una arteria importante y pues ahí poco se podía hacer por el gladiador. Y luego, Juan y Sergio, un poquitín para aportar la idea esta de que moría tanta gente. ¿Pudiera ser que alguna persona que se ha introducido un poquitín así por encima sobre esto haya visto tantas muertes en el anfiteatro, pero porque antes de las luchas de los gladiadores se hacían los damnatios y ahí sí que moría gente? Ahí sí que había sangre en la arena, ¿no? Y eso no era un espectáculo, eso eran ejecuciones, había muchísimas muertes, ¿no? Y ahí sí que había, por ejemplo, damnatios al ludus, gente que salía y uno tenía que matar al otro. Y al otro día volvía a salir y uno tenía que matar al otro, ¿no? Pero los gladiadores no eran eso, era un espectáculo diferente que moría, si tú raramente, bueno, yo, claro, corrupción y en todos lados, ¿no? Pero raramente un gladiador que luchaba con valor contra otro gladiador que luchaba con valor, los dos quedaban vivos y aplaudiendo, como si fuera un espectáculo de la NBA 118 a 117. Completamente. Y además a lo que estabas diciendo, que también lo vais a leer en la novela, es decir, cuando, por ejemplo, a mediodía eran estas ejecuciones, estos gregari que se llamaban también, que eran gladiadores que no tenían ningún tipo de experiencia y sobre todo los que eran condenados a morir, luego siempre cuando quedaba uno vivo tenía que salir un gladiador a matarlo.
Y esto para él era algo indecoroso. Es decir, el que a mí me hayan dicho que este tío no es un gladiador y que yo tenga que salir a matarlo, a un gladiador no le gustaba. Claro, Fijaros porque lo no que... había, ¿no, Juan? fijaros lo que Porque os no digo. había igualdad. Ahí no había nada de Efectivamente. virilidad, no había, Yo no había. soy... El otro no se podía oponer. Yo no demuestro mi virilidad. Estoy, bueno, como que mata a un conejo. Eso no tiene Tal ningún cual. sentido para mí, no No, tiene honor. de hecho, seguramente que si fuera un prima palus, dentro de los gladiadores había sus rangos. El más importante era el prima palus, eran los mejores gladiadores de cada ludus. Un prima palus no sale a matar a un condenado, eso está claro. O sea, saldrá un gladiador pues de segunda, de tercera, venga, pues sal tú mismo y dale muerte al que ha quedado, ¿no? Pero un prima palus, como por ejemplo podía ser Epiculus, como podría ser Hermes, es decir, gladiadores que eran los gladiadores más famosos, estos estoy prácticamente seguro que estos jamás saldrían a matar a un gladiador, o sea, perdón, a un condenado, ¿no? Esto es importante. Y hablando un poquito ya del personaje, ¿no? A ver si nos vamos a meter un poco en la historia, ¿no? En el contexto, sobre todo. Nos has hablado de Nerón, entonces interpretamos que más o menos se ambienta la historia de Spículos en este momento histórico, ¿no? Pero hay un hecho que a mí me llama mucho la atención en pleno reinado de Nerón, que lo comentábamos antes de entrar, para no pillarte por sorpresa, porque tampoco queríamos, no es esto, no es una celada, no te preocupes, siempre esto es una entrevista para que tú estés cómodo, y es los acontecimientos entre noxeranos y pompeyanos del año 59, ¿no? ¿Qué fue? Porque eso fue quizá un momento culmen, ¿no? En el mundo de la gladiatura. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque me parece que en tu novela también lo Sí, explicas, a mí ¿verdad? por lo menos me lo pareció, ¿no? Es decir, yo cuando, como te comentaba antes, cuando decido desde dónde tengo que partir, yo parto más o menos casi desde el comienzo del reinado de Nerón, cuando era prácticamente un niño, hasta su muerte, ¿no? Y en todo ese proceso yo veo todas esas noticias, como decía antes, de Dion Casio, sobre todo y especialmente de Tácito, veo a ver cuáles son los momentos que más tienen que ver con la gladiatura. Entre ellos sucede uno en el año 58 que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Que es este enfrentamiento en el anfiteatro de Pompeya entre los nucerianos y los pompeyanos. Que bueno, no quise tampoco contar todo desde que te pones a tirar de la cuerda, y esto venía desde la época de Sila, cuando Sila le da terrenos en Pompeya. No quería entrar ahí, ¿vale? Porque eso ya era un poco, vamos a centrarnos y vamos a lo que vamos, ¿no? Pero claro, me pareció un momento increíble porque nunca jamás, hasta ese momento, nunca se había documentado lo que se podía llamar una pelea de hooligans, ¿no? Y que además tuvo consecuencias bastante nefastas, aparte de que murió mucha gente y mucha gente quedó herida. El Senado decide durante 10 años prohibir las luchas de gladiadores en Pompeya, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la mujer de Nerón, Popea, intervino, dado que ella era pompeyana, intervino para que a los 3 años se les perdonara ese veto, ¿no? Pero realmente esto sucedió y varios de los protagonistas de la novela, pues vamos a meterles un poquito también a que sean protagonistas dentro de esta reyerta. No vamos a explicar más, de Ahí más o hecho. menos era para crearte un poquito de... Sí, no. Sí, vamos a hacer este momento de reclamo, ¿no? Pero sí que Sí, de ya hype. informamos que sí, que es un momento importantísimo en el Sí cual lo yo es, sí. muchas veces me lo he intentado imaginar, ¿no? Y aquello liándose parda en la grada y los gladiadores mirando a los del público diciendo, ¿pero tú te crees? ¿Tú te crees lo que Pero estamos sí, viendo? claro, y además tenían que ser ellos diciendo, a ver, pero normalmente la batalla sucede aquí, no arriba, ¿no? ¿Qué dirían Y además, dirían mite, ¿no? sí, claro. Sí. Pero además os comentaba antes que quien quiera, además en Alicante, ahora mismo está la exposición hasta octubre, está la exposición de gladiadores, ¿no? Que además es muy difícil de ver porque incluso cualquier persona que acuda a Pompeya y luego acuda al Museo Arqueológico de Nápoles no puede ver todos los elementos que había o que se encontraron en Pompeya. A mí me pasó y me llevé un chasco tremendo, ¿no? Cuando estaba documentándome y fui a buscar a ver los cascos, las grebas, todo lo que allí se encontró, que yo estaba deseando verlo, ¿cuál fue mi chasco? Imaginad, cuando llego allí y me dicen, si aquí no hay nada, ¿y dónde está todo esto? No, es que todo esto está repartido por allí, por un museo, aquí hay una cosa, aquí hay otra. Entonces, justo el año pasado, todo lo que se encontró de gladiadores lo trajeron a Nápoles. Y ahora toda esa exposición está un poco recorriendo todo el mundo y ahora afortunadamente se encuentra en Alicante. Bueno, dentro de esta exposición, que veréis unos cascos y unas armas que son impresionantes, se puede ver un relieve, un fresco de alguien que decidió este combate o este enfrentamiento de hooligans, decidió que le llamó tanto la atención que decidió plasmarlo y pintarlo en alguna de sus estancias de su casa.
poco sorprendente. Entonces se puede ver perfectamente porque además a mí me hizo mucha ilusión porque yo esa imagen la habré visto 100 veces cuando estaba intentando documentarme, ¿no? Entonces verlo en vivo y en directo y saber que es la original, porque primero trajeron una réplica, pero luego leí hace poco que la habían cambiado ya por la original, pues hombre, te pone, al menos a mí, me pone los pelos de punta. Sí. Cuando fui la vi, porque se ve perfectamente el anfiteatro pompeyano y cómo la gente alrededor pues están estos disturbios y están ahí. Juan, para hacer una comparación, yo ahora una comparación moderna, es como si ahora prohibieran en España durante 3 años el fútbol y el baloncesto. Yo te aseguro que salían libros, murales, Sí. mosaicos, salía de todo y algo quedaría. O sea, hay que ser consciente que eso para Pompeya es una cosa, bueno, pues la ciudad de Nuquera es muy importante. Sí, sin duda, ¿no? Porque además hoy en día, bueno, pues nos podemos desplazar en coche, podemos ir a ver un partido de fútbol a cualquier otro sitio, pero en aquella época seguramente que muchos aficionados pompeyanos que solo podrían acercarse a la gladiatura en el anfiteatro de Pompeya, pues no irían seguramente ni a Capua, ni a ninguno de los anfiteatros cerca, porque obviamente no tendrían la posibilidad de poder ir, así que debió de ser un drama. Yo me imagino que durante semanas y meses en las tabernas no se hablaba de otra cosa. Seguramente, ¿no? Y cuando imagina la alegría que les dicen 10 años y a los 3 años les dicen, venga, anda, que gracias a vuestra popea Sabina vais a poder volver a disfrutar de la lucha de gladiadores. Oye, Pues a mí debió de ser un evento. me parece también incluso, abogo ya aquí por la teoría, ¿no? Es una teoría propia, pero ¿no os parece a vosotros, yo que soy de hacer preguntas así un poco, Easy, easy. easy, ¿verdad? ¿No os parece que podría haber sido el momento adecuado durante esos 3 años para que surgieran los espectáculos clandestinos de gladiadores que se llevaran a cabo en antros, en lugares prohibidos, ¿no? No hubiese sido también, no sé si tú lo sacas en la novela, no sé si se realizan, porque que no se hagan en Pompeya no quiere decir que no se puedan celebrar en otros sitios, pero evidentemente la gente de Pompeya en algún sitio tendría que disfrutar. Y yo pienso que habría algún sitio, algún lugar prohibido, alguna hora intempestiva en la cual se hicieran ese tipo de combates, ¿no? Un poco como... El club de la lucha, ¿no? De los gladiadores. Sí, ahí. Hombre, yo... Oye, eso va para novela, Sergio? Sí. Hombre, yo, hombres luchando contra otros hombres, no me extrañaría. Pero gladiadores serios, o sea, que un ludus fuera a ponerla a los hombres en esos sitios, me imagino que no, porque los ludus también tendrían que tener su prestigio, ¿no? Y a saber las consecuencias que tenía también para ellos luego por Roma, ¿no? Pero Sí que en alguna otra persona luchando, pues no me extrañaría. Sí que sabemos de combates de gladiadores que se daban de forma privada, pero también no tenía nada que ver con Pompeya, es decir, antes y después. Normalmente solían ser gladiadores ya retirados. Y de hecho en la novela aparece es el primer combate que aparece, es entre gladiadores retirados, que esto además también hay un cuadro que también nos lo muestra, ¿no? Pues probablemente imaginad un dómine que quiere celebrar una cena con un espectáculo tremendo, os invito a cenar a mi casa y además vais a tener la suerte después de ver un combate de gladiadores en mi propia casa. O sea, esto sí se daba y esto sucedía. ¿Que a lo mejor en esa época, durante esos 3 años, se sucedió más? Pues puede ser, pues una pregunta maravillosa, pero puede ser que sí. Pero desde luego que sucedían a lo largo de todo. Como Jurassic Park, no hemos reparado en gastos, ¿no? No hemos reparado el gasto, claro. Hombre, normalmente esos combates que os digo, esos sí que eran a muerte. Esos sí que eran combates que no había mayor... O sea, no había otro final que no fuese ver a alguien morirlo. Una cosita que se me viene a la cabeza, ya sé, porque a lo mejor no es el momento y esta sé que no te la esperabas. Un día, hace ya unos meses, hablamos con tu amigo Javi, con Javi Romay. Sí, Lo claro. tuvimos aquí en el canal, nos hizo un espectáculo brillante sobre gladiatura, nos estuvo explicando muchas cosas y yo sé que a vosotros os une una amistad muy especial. Sí, de hecho, Lucius Spiculus es un nombre de su página de divulgación. No sé si tiene algo que ver con tu personaje o... Eso prefiero que lo responda él. Eso le compete a él. Ya le llamaremos y le invitaremos a que nos diga eso, ¿no? Pero sí que es verdad que Javi también nos habló un poco del tema de las mujeres en la gladiatura, ¿no? Del aspecto femenino. No sé si tú en tu novela lo reflejas o no. Pues es pero una gran pregunta, Sergio. Te voy a explicar el porqué. Cuando estaba la estructura, yo tenía un capítulo que iba dedicado expresamente a las mujeres gladiadoras. Dije, ya que estamos hablando de gladiadores, vamos a contar, porque además tenemos una cita que nos dice que Nerón ofreció luchas de mujeres gladiadoras al rey de Armenia. Por tanto, ahí teníamos
una base enorme. Y se sabe además que las mujeres gladiadoras empiezan a surgir en época de Nerón. Bueno, también sabemos que empezaron antes, pero probablemente su máximo esplendor empiezan a ser un poquito más populares en la época de Nerón. Entonces yo cuando estaba contando, cuando ya me puse con ese capítulo, a mí se me ocurrió el pensar, jolín, ¿y por qué no en vez de un capítulo dejamos un pequeño aperitivo a modo de párrafo y la segunda novela la hacemos de las gladiadoras? Entonces, pues mira, sin venir a cuento ya te digo que la siguiente Vaya. va sobre ellas, va sobre las mujeres Esto hay gladiadoras. que subrayarlo. No sé cómo se puede subrayar el Es- audio, pero Sí, vamos sí, a sí. probarlo. es- Aumentaré la esto voz. esto es primicia y es un notición porque me parece ya que si es difícil encontrar novelas de gladiadores, imagínate de Es gladiatrices. que por eso Sería fue porque dije, wow, esto creo que si me suena alguna, pero como digo yo, como hago yo, algún párrafo o algún capitulito por ahí a ellas, pero una novela expresamente dedicada a ellas no la había. Por tanto, ahí No, no, fue no. cuando, fíjate, esto es como cuando dicen que de una boda nace otra, pues de una novela nació otra, o de un capítulo, ¿no? Ah, Y en este caso es así. Eso nos pasa a muchos autores. Estamos escribiendo y ya se nos viene una idea, ¿no?, de la propia novela y decir, hostia, Ángel, seguro que te habrá pasado a ti. Pues tengo madre. que hacer una novela específicamente hablando de esto. Entonces, Y lo que te claro, piden, Sergio, lo que te piden muchas veces claro, los propios tienes personajes. que explicarme cómo acaba este, tienes que explicarme, a ver, Sí, que es un personaje secundario que está aquí sí. para que nos explique, le dé coherencia a un acto que está sucediendo. Pues yo quiero saber cuál es la vida de esta. Ahora otra novela. Siempre lo mismo. Ya, sí, a mí también me ha pasado con algún personaje de Spiculus que te dicen, ay, pero yo quería saber más sobre ese personaje. Pero ya, pero que ese personaje pasó y pasó. Por ejemplo, Agripina, la madre de Nerón. O sea, yo creo que de todo el mundo que me ha escrito así, especialmente gente así que le gusta el mundo de la antigua Roma, ¿no? Que se haya acercado pues, por leer una novela de gladiadores, el personaje de Agripina no deja indiferente. De hecho, yo me enamoré de Agripina cuando tuve que investigar para, para la novela de Spiculus, porque siempre lo he dicho, ser mujer siempre ha sido difícil. En la antigua Roma, mucho más. Pero si además tenemos en cuenta que ellas no tenían ningún tipo de incidencia política ni nada, y que haya una mujer como Agripina, sí, con todo lo mala que fue, podemos decir que mató, por lo menos acusada de matar a sus dos maridos, que eso estaría por ver. Sabemos que era una mujer muy manipuladora, muy tal, pero fue una mujer que dijo, aquí estoy yo. Yo creo que es una de las grandes mujeres de la antigua Roma, sin duda. Para mí, Algo, Agripina. Algún día hablaremos sobre mujeres en la antigua Roma, te invitaremos porque vemos que eres una Ajá. persona que tiene esa mentalidad abierta y a nosotros eso nos encanta porque nosotros somos precisamente de cuestionar las fuentes, ¿no? Muchas veces lo decimos y no nos hartamos de decirlo, ¿no?, que muchas veces la historia la escriben, en principio la han escrito hombres para hombres y en muchas ocasiones la historia que se escribe es una visión, solo vemos la visión del que la está escribiendo, ¿no? Exactamente. Y la realidad fluye y puede ser cambiante, ¿no? Me acuerdo que por ejemplo, yo he escrito mucho sobre el Imperio Romano de Oriente, sobre Justiniano y sobre la figura de Teodora. Yo he tenido mi visión particular con mi Teodora en mi saga de novelas, ¿no? Y es una mujer de armas tomar que evidentemente se ha vertido mucha leyenda negra sobre ella, pero habría que estudiarlo y habría que analizar con detalle y yo me he permitido el lujo muchas veces de dar mi propia opinión sobre qué podría haber sido o cómo podría haber sido la verdadera personalidad de Teodora. Y quien dice Teodora dice de Julia Domna, dice de Agripina, dice de la propia Livia Livia. Drusila. O sea, hay que entender que ser mujer en el mundo antiguo era una putada, ¿vale? Sí. Entonces, dentro de esa putada había mujeres que tenían poder, que estaban a la sombra de hombres poderosos, pero que realmente pudieron ejercer más poder que esos hombres, ¿no? Entonces, Agripina, un personajazo, pero evidentemente de todo lo que queda escrito habría que cogerlo a veces con pinzas, porque a veces tenemos que coger con pinzas lo que se dice del propio Nerón o de Calígula o Totalmente. de Domiciano o de emperadores muy malos que nosotros siempre ponemos en tela de juicio, ¿no? Nos podemos creer la verdad, lo que está escrito, pero es que ¿quién nos dice que lo que está escrito es la verdad? Claro, la clave es lo que tú has dicho, ¿quién la ha escrito? De hecho, cuando yo además hay un libro que para mí fue maravilloso, que os recomiendo, no me acuerdo ahora el nombre, es catedrática de la Universidad de Harvard, si no recuerdo, Emma Sauton, tiene un libro sobre toda la biografía de Agripina, ¿no? Y es que lo estás viendo tan claro, como tú dices, Sergio, estás viendo que dices, jolín, claro, es que en esta época que una mujer destaque así, como iba destacando ella, lo único que se les ocurría pensar es que es una asesina, es que es una arpía, es que es un tal. ¿Por qué? Porque no estaba, de alguna manera, no era decoroso que una mujer Era una amenaza destacara, para los ¿no? hombres, ¿verdad? Era una Efectivamente, amenaza para era un una hombre. amenaza para los hombres. Exactamente igual que las mujeres gladiadoras. Era una amenaza. ¿Por qué? Porque cambiamos los roles. Para ellos eran mujeres haciendo cosas que son de hombres.
Y es que hay que pensar con esa mentalidad. Por tanto, es cierto que te das cuenta cuando empiezas a analizar a personajes como Agripina o como el propio Nerón, también te das cuenta de que la fuente influye mucho su opinión respecto de la opinión que se ha tenido luego a lo largo de los siglos. Hay Y un con dato que Nerón también. hay un dato que es muy curioso, que si te fijas, es un detalle que yo he analizado y que a lo mejor coincidiréis con mi punto de vista, ¿eh? Si no coincidís conmigo, pues me decís que no hay problema, no os voy a guardar rencor. O sí, quién sabe. Ya saldréis en alguna novela próxima mía. No, pero fuera coñas. Mira, es el hecho de que, por ejemplo, todos estos malos emperadores siempre empezaron con muy buena prensa. Entonces, si os fijáis, llega un momento determinado que se les atribuye alguna chispa de locura. Sí. Pero ¿por qué es una chispa de locura? ¿O simplemente es porque llega un momento en su gobierno que dejan de favorecer a según qué personas y esas personas luego escriben esa mala prensa de ellos, ¿no? ¿Os dais cuenta que tanto Nerón, Calígula, Tiberio, Domiciano, no se les empieza a nombrar como malos emperadores, sino que parece que de repente cambian? ¿Por qué? ¿Porque cambia mi criterio como emperador o porque tomo una decisión que a ti no te conviene y tú escribes luego la historia? Sí, sin duda. Ahí dejo la pregunta, ¿eh? Es que no, si lo has contestado Sí, tú, Sergio. sí, En la ¿no? misma reflexión de la pregunta, claro, es mala prensa, Sergio, es mala prensa. Si yo no favorezco a los que tienen tiempo para escribir, que son los senadores y compañía, porque los demás tenemos que trabajar, pues voy mal, o sea, toda la vida voy a estar mal, ¿no? En el caso del papel de la mujer que ha dicho Juan y tú, el papel fundamental de la mujer al cuidarse de los hijos de la casa y cuidar del marido, y cualquier cosa que salía de eso, tú estabas fuera de tu rol y él la vista. ¿Y qué iban a hacer? Pues criticarte, machona, asesina, manipuladora, porque tú no eres una mujer como las mujeres de verdad. Las mujeres de verdad se cuidan. Envenenadora Sí, también. sí, no, esta no hace más que matar maridos. Si se estuviera dedicando a cuidar a sus hijos, todas estas cosas no pasarían. Bueno, pero esto nos cuentan los clásicos. Y Sí, esto es lo que hay. y además se ve muy bien eso que está diciendo Sergio en la vida de los 12 Césares de Suetonio, ¿no? Suetonio escribe en tiempo de Trajano Adriano y él lo que hace es, si Sergio ha sido el primer emperador, Ángel es el segundo y yo soy el tercero y estoy en la época de Suetonio, primero siempre hace lo mismo. Empieza diciendo las 4 bondades de su gobierno para luego, al final, de echarlo todo por tierra para alabar el mío. O sea, siempre hace exactamente lo mismo. Y en eso también el que era muy listo y el que manejaba muy bien esa propaganda era Augusto, ¿eh? O sea, Augusto Esto lo inventó todo, Augusto lo inventó todo. Sí, Augusto era una publicidad en ese aspecto que era volviendo un poco. De fucking boss. Volviendo un poco, has dicho que hablas de gladiadores. Yo he nombrado los damatios, pero las venaciones también las utilizas, los bestiari y los venatores A ver, también salen o no. no, no salen por una sencilla razón, porque no eran considerados gladiadores. Ya, Es ya. decir, al final, como los gladiadores tenían este ritual o de alguna manera, estos ancestros que venía todo desde el punto de vista del ritual hacia los muertos, sí que mencionamos que pues en un momento en el que van al anfiteatro, mencionamos que por la mañana eran las venaciones, menciono un poco para que se vea lo que era un día dentro de el día de espectáculos, ¿no? Por la mañana las venaciones, a mediodía eran las crucifixiones y luego por la tarde era el gran duelo, que eran los gladiadores, ¿no? Pero no me he querido centrar mucho en las venaciones porque al final yo quería centrarme en lo que es exclusivamente el mundo de los gladiadores. Y otra pregunta que se me ocurre, así ya para... no te preocupes. Defínonos, por favor, en un párrafo, la historia de Spiculus, como si tú quisieras decir, oye, mira, que quiero que compréis este libro y tienes que comprarlo por estos detalles. Dinos algo que Pues no... no se preocupe, dice, pedazo pregunta, Sí. tío. No, algo que Bien, no salga bien. en El libro, ¿no? la Bueno, sinopsis sí, del libro, vale. pero que tú digas, hostia, es algo importantísimo Bueno, por lo que tenéis que comprar este libro. mira que habéis visto que yo hablo mucho, pero voy a intentar resumirlo de la mejor manera posible, ¿vale? Venga. Imagínense a su mejor amigo o a su mejor amiga de la infancia. Imaginad por un momento que tuvierais que luchar a muerte con esta persona en un anfiteatro. El qué, pero sobre todo el cómo, te lo cuento en Spiculus. Joder. ¿Te ha gustado? Joder. Pues es eso. No sé, Sergio, no sé si dejar de enriquecer mi novela y empezar a leer esta. Bueno, es que yo ya te digo que, mira, tal como acabemos hoy de grabar esto, yo me lo pido ya porque necesito empezar a leerlo. Y eso que tengo algunos que ya tengo empezados, pero no. Este verano va a caer seguro porque me parece que es una obra, y aparte que me la han recomendado muchísimo, ya lo he dicho, que es una novela muy recomendada. Y sobre todo, danos más detalles del libro. ¿Con quién lo has publicado? ¿Dónde se puede encontrar? Bueno, está publicado, tuve la gran suerte yo la presenté a 3 editoriales,
la presenté a Suma de Letras y la presenté a otras 2 editoriales más, ¿no? Y bueno, pues en las 3 tuve la ocasión de reunirme con las 3, o sea, me llamaron pues, para hablar un poco de Speculum, para ver si había más proyectos. Es cierto que en uno de ellos metí la pata porque les dije que la segunda iba a ser sobre las gladiadoras. Como me vengo arriba, yo hablo, soy un libro abierto, nunca mejor dicho, y lo cuento todo. Y entonces me dijeron, uy, espera, es que esa nos gusta más. Entonces, primero termina las gladiadoras y luego vienes con las gladiadoras y ahí metí la pata. Pero bueno, al final es cierto que Suma mostró un gran interés en ella. Me ofreció además un grupo como Penguin Random House. Eso es un sueño para cualquiera que empieza dentro del mundo para quien es, como en mi caso, una ópera prima, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que con Suma muy bien, ellos se portaron muy bien conmigo y desde luego que hicieron una edición, como habéis visto, de lujo, en tapa dura. El libro, la edición para mí está perfecta. Y bueno, pues así fue un poco como surgió. Es cierto que, bueno, pues se nos metió un poco entre medias el confinamiento y quizás a lo mejor no he podido explotar todo eso que presentaciones y demás como me hubiese gustado, pero de verdad os digo que esto ha superado mi sueño. Es decir, cuando empecé aquel día que os he contado de eh, voy a ver si yo soy capaz de escribir una novela, todo lo que ha pasado después, desde aquella decisión que tomé, todo ha sido bonito, todo ha sido bueno. Yo siempre, si hay alguien que nos está viendo, mira hacia la cámara para decírselo a esa persona. Si te lo estás planteando, no lo pienses. O sea, tira con ello. Porque seguro que vas a darte cuenta de que es lo mejor que has podido hacer en tu vida. Yo, por lo menos así, lo siento. Y como veis, para mí es un sueño y estoy muy feliz de todo lo que ha ido. Pero tiene que hacerlo, Juan, como lo haces tú. O sea, tú lo haces por satisfacción. No para Eso por encima ser de todo. un gran bestseller, no. Por Sí, satisfacción propia. Entonces, en el momento que tú publicas el libro y ves esa obra reconocida, esto es lo que realmente te llena y te va a hacer el siguiente y muchos más, porque Sergio y yo bueno, empezamos igual y mira ya. sí, sí. Lo ha dicho un poco Sergio al principio, ¿no? No hay que ponerse miras. Al final uno tiene que pensar que tu primer juez eres tú mismo. O sea, el primero al que tienes que convencer, al primero al que le tiene que gustar, es a ti. O sea, mira, hace muy poquito se puso en contacto conmigo una persona por redes para preguntarme porque quería escribir una novela, para ver si yo le podía dar un consejo. Digo, bueno, yo no creo que sea muy bueno dando consejos. Yo lo único que voy a decir es que escribas para ti, lo que tú has dicho, Ángel. Escríbela para ti. La novela que a ti te gustaría leer. Bien sea de gladiadores, bien sea de legionarios o de cualquier tema. A mí La me novela que a ti te pasó gustaría lo leer. mismo, un poquitín lo mismo que a ti, ahora me he acordado del inicio de tu intervención en este programa. No me pasó un poquitín lo mismo que a ti. Yo leía y veía que hacía falta a lo que escribí. O yo, a menos yo fui lo que noté, que era la historia, en tu caso hablas de dos infames, ¿no? Bueno, un infame y compañía. Pero bueno, yo en mi caso era del olvidado, o sea, del pringao, de esa persona normal que se quiere ganar la vida. Que eso es lo normal en el mundo. Pues no, todo eran cosas, ¿no? Eso no quita que yo no vaya a escribir luego de grandes hombres o que no haya puesto voz a grandes hombres en mis obras, ¿no? En este libro lo que habéis hablado antes de las mujeres, Sergio y tú, ¿no? Yo hablo, las protagonistas son cuatro mujeres que no son nadie, ninguna es importante, solo quieren protección y sobrevivir en el mundo, en ese mundo que tú has dicho, en el que las mujeres no son nada, ¿no? Esto, yo lo que me falta, cuando yo leo, veo que me falta eso y por eso escribo. Cada persona lee y verá que falta algo y sobre eso escribirá. Eso te llena. Y además lo que dices tú Sí. es, Juan, piensa una cosa, que yo imagine algo buscando información de aquella época, lo plasme y alguien lo lea y lo entienda, eso es la hostia. Es un regalo. Sí, sí. Yo lo digo siempre, me sigo sorprendiendo cuando alguien, fíjate, hace muy poquito, una persona de Chile que se puso en contacto conmigo porque se había leído Epicurus y es como, te quedas con esa sensación que dices tú, de decir, es que soy un privilegiado. O sea, que alguien al otro lado del charco haya decidido que le gustan los gladiadores y se lea mi novela, bueno, es que sigo pareciéndome, mira, se me siguen poniendo los pelos de punta. O sea, es como algo tan sumamente maravilloso. Entonces sí que estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me pasó El una día que cosa, no, no, Iba Sergio, a tú, decir, el día que no disfrutes escribiendo una novela es que ya se ha acabado la magia, se ha acabado la chispa. Siempre lo hablamos con Ángel, ¿no? Es decir, los primeros que tenemos que saborear esa historia somos nosotros, ¿no? Si no nos convencemos o no nos acaba de gustar, yo creo que el proyecto no va a tener futuro, porque realmente es algo que nace de nosotros, ¿no? Entonces, si no tiene nuestro propio beneplácito, ¿no? Como has dicho tú antes muy bien, ¿no? Nos tiene que convencer primero a nosotros. Si no sabemos captar esa esencia, y yo pienso que el producto no va a prosperar, porque al fin y al cabo
la suerte favorece a los audaces, ¿no? Y en este caso yo creo que se puede aplicar más que nunca, ¿no? Es decir, ¿quién te iba a decir a ti cuando presentaste ese primer proyecto a esas editoriales, salvando la anécdota, ¿no? Del que te dijo, es que me interesa más la segunda? Digo, ya, pero es que yo te vengo a ofrecer la primera, ¿no? Si yo de momento la segunda no la tengo todavía. Entonces, te interesa la primera y en ese caso las editoriales quizá pecan un poco en el sentido de esa ambición, ¿no? Es decir, oye, es un autor novel, ni siquiera estoy valorando su primera obra y luego te la publica Suma y dices, y el otro debe estar diciendo, joder, si lo hubiese publicado yo, ¿no? Y es que me acuerdo cuando publiqué mi primera trilogía, yo tuve la experiencia que la autopubliqué el primer libro y el segundo los autopubliqué. El tercero me lo publicó una editorial y yo ya me vine arriba, ¿vale? Porque claro, que te publique una editorial, pues ya lo ves como algo, vamos, estratosférico, ¿no? ¿Qué pasó? Que mi experiencia con la editorial no fue muy buena y cuando la trilogía estaba publicada se puso en contacto conmigo una gran editorial y me dijo, hostia, si nosotros hemos tenido esta trilogía, qué pena que no la hayamos podido publicar. Dice, es que te hemos visto en la Feria del Libro de Madrid firmando libros y tal y claro, no creímos que tu novela fuera a tener tanta proyección. Dice, ¿tienes algún otro proyecto que nos puedas ofrecer? Y yo pensé, pues si no me has querido, o sea, ¿qué la quieres ahora porque otra editorial me la ha publicado? Por eso mi experiencia con la editorial no ha sido muy buena y yo he sido de los que me he pasado he hecho un poco autopublicación, publicación con editorial y luego me he ido otra vez a la autopublicación y ahora me quedo donde estoy, ¿no? Que yo quería también sacar un poco a la palestra este tema, ¿no? Sobre todo en un autor como tú que ha trabajado con una editorial. No sé si el próximo proyecto lo vas a seguir con Suma o tienes alguna otra oferta de alguna otra editorial, si lo puedes desvelar, que no hay ningún problema. No sé cuál es tu experiencia desde el punto de vista del autor que ha publicado con una editorial su primera novela. No sé si nos la puedes explicar. Sí, es un poco un resumen perfecto lo que tú has hecho. Es decir, al final yo, de hecho, mi primera intención, y siempre dije que yo lo que quería era autopublicación. Lo que pasa es que, bueno, al final decides mandarla por ver si suena la flauta, porque es cierto que, bueno, pues todo el marketing que tienen las grandes editoriales detrás, todo este tipo de apoyo, que al final, que nadie se lleve engaños, que la mejor promoción es el boca a boca. Es que eso, o sea, por tanto, da igual cuál sea el sello, que si la novela es buena y va de boca en boca, es que el sello de verdad es lo de menos, ¿vale? Pero sí, bueno, para la segunda, para la de las leyadoras sí que cambio. Ya os lo diré más adelante con quién, pero aunque ya está todo firmado y todo tal, pero bueno, pues sí que cambio de editorial, porque bueno, me hicieron, bueno, otra editorial, pues mostró mucho interés y eso pues me llenó de orgullo. Y no fue la que te pidió la segunda. No, vale, no. Ya está. Otra, una gran editorial aquí en España me ofreció una... Muy bien. Y bueno, pues la verdad es que pues me hizo mucha ilusión, porque que se fijen en alguien, jolín, pues es que te da un erguillo ahí personal de decir, oye, qué bien, si todo esto empieza como un sueño, esto para mí sigue siendo un sueño, lo que has manifestado tú. Y el día que me aburra, yo soy muy pasional en todo lo que hago. El día que no sienta esa pasión, me dedicaré a otra cosa. Ángel, pero de momento algo no me he cansado de él. No, yo en el tema del libro ya te pregunté a ti la experiencia, acuérdate, Sergio, al principio de la publicación, y tú me dijiste, yo te aconsejo la autopublicación, porque ya habías tenido, bueno, no habías quedado encantado con el trato que te habían hecho, ¿no? Pero yo es por convicción, porque mi trabajo de la docencia es mucho aprender solo, ¿no? Porque soy de taller técnico, ¿no? Y aprendes muchas veces solo porque no te queda más remedio que enfrentarte a la máquina, ¿no? Y ya de por sí soy de autoformación. Con lo cual, a mí me interesa mucho aprender cómo se hace el maquetado, cómo se hacen las portadas, cómo se transfiere un archivo, a mí me interesa todo esto. Cómo se hace el ebook, todo. Cómo puedo promocionar yo, todo lo que he aprendido, Sergio, que todo esto que hacemos nosotros también viene por un poquitín por autopromocionarnos, ¿no? Pues cómo van los programas de vídeo, cómo se emite, todo este autoaprendizaje a mí me llena mucho, ¿no? Y para mí es todo lo mismo. Esta divulgación y esta escritura, para mí es lo mismo, para mí yo lo considero igual, ¿no? Yo, ahora, eso sí, lo del libro, es verdad que estás todo un año trabajando, investigándote el año antes para hacer una obra y, como ha dicho Juan, estos trocitos que la historia no te cuenta, lo llenas tú con tu ficción y, a ver, claro, eso, Sergio, ¿qué te voy a decir? Te llena y además, en el caso de la autopublicación, no sé el caso de Juan porque no lo conozco, yo no tengo fecha de entrega. Si yo no estoy satisfecho del libro, del producto, yo no lo publico. Y eso también es una garantía, al menos para ti.
En las editoriales grandes sí tienes tus plazos. Es verdad que depende de 2 plazos. Es decir, por un lado tú tienes oye, mira, ya tengo la novela terminada, esta es la novela, pues ahí entonces se pone un poco en proceso en marcha un poco el proceso. A mí me pasaba exactamente lo mismo que a ti, Ángel. Yo era muy pesado, porque a mí me gusta saberlo todo. O sea, a mí era como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora en qué estamos? ¿Y ahora? ¿Y cuándo va tal? ¿Y ahora? ¿Y quién hace la portada? ¿Y cómo se hace? Y cuando te mandan ese momento, cuando te mandan por primera vez la portada, que lo ves así delante del ordenador y dices, "Oh, es que esta va a ser la portada que me va a acompañar durante", que Sí. además a mí personalmente, a mí me parece que quedó Juan, no, fenomenal. la portada que te han hecho es increíble, pero yo disfruto con la caza de la portada, no sé si me entiendes. Ya, Como sí, me la hago claro, claro, yo claro. voy buscando y cuando estoy cuando estoy en la obra, pues estoy buscando a ver qué portada, mientras yo escribo y tal, con las imágenes de mi libro, voy buscando imágenes y en algún momento determinado una imagen que yo veo, ¡pam!, Es esa, te viene. Y esa. de 74 imágenes que te vienen, pues algunas tienen libres de contenido, bueno, derechos de autor y tal, y yo siempre busco que estén libres de derechos de autor, ¿no? Claro, no, En mi claro, caso, lógico. ¿no? Esta búsqueda también me hace disfrutar. Sí, sí, no, sin duda, estoy convencido. Es verdad que depende un poco también pues eso, yo por ejemplo, como digo siempre, yo soy un bisoño que acaba de llegar en esto y al final yo no me voy a poner a decir, oye, yo quiero esto, quiero lo otro. Seguramente que grandes escritores en grandes editoriales pues tendrán también mucha más voz y me consta de la que yo puedo tener. Pero yo me fío mucho de la gente que sabe. Por tanto, yo alguien que sea un experto haciendo portadas, en este caso estoy convencido que va a hacer una portada No, sí, claro, maravillosa, claro. espectacular. No Por tengo eso ninguna yo duda. Si me fío de esto profesional lo hará mejor que yo, pero yo disfruto no, no, pero yo te entiendo haciendo lo que tú quieres esto. decir, Ángel, que tú, claro, lógico, disfrutas. Igual que todo el proceso pues, del editing y demás, al final es cierto que la última palabra siempre la tiene el autor. Pero es lo que te decía, hay 2 opciones. Una, que tú ya tienes la novela entregada, o 2, que la vayas entregando un poco según los plazos que ellos te vayan marcando. Eso sí que es cierto que te limita un poco. Yo, por ejemplo, los plazos lo tengo para septiembre. Mañana tenemos reunión y en septiembre, una de las reuniones, y en septiembre tengo otra. Sé que en septiembre tengo que entregar un porcentaje X de la novela, pero bueno, hay mucho. Vale. Vale, no. Ya me refiero a que ya tengo que presentar un porcentaje X de la novela ya corregido, ya con los editing pasado y tal, pero vamos, voy sobrado. Oye, pues no sé, me parece que yo quería tocar más o menos estos temas, ¿no? Pero no sé cuánto llevamos ya, Ángel, me parece que llevamos Sobre 1 hora y poco, ¿no? 50. Sí, faltan 5 minutos para la hora. Pues seguimos un ratito más, si te parece, Pues encantado. y si quieres comentarnos algún aspecto que nos hayamos dejado sobre, ya sea sobre el aspecto editorial, sobre el tema de la gladiatura, sobre algún personaje especial, sobre esto te lo dejamos aquí prácticamente. No queremos que sea un interrogatorio, Voy ya a te hacer hemos una interrogado pregunta si bastante. quieres. Juan, una pregunta. Dime, dime. A mí me ha pasado, y a Sergio también. Te hablo de lectores de confianza. Yo en uno de mis libros tengo un personaje que a mí la verdad es que me caía bien, y de golpe, pues se muere el muchacho. Me llamaron por teléfono y se enfadaron conmigo. ¿A ti Sí. te ha pasado algo parecido? Me ha pasado con un personaje. Me ha pasado con un personaje. Lo que pasa es que no sé si decirlo, porque claro, si os lo digo parece que os No, estoy no, contando solo el No, hecho, no no, el no, digo. personaje. Hay un personaje que es muy gracioso, solo digo eso, que recibí hasta un mensaje por Instagram de una persona, pero no enfadada, sino en plan, Amenazas. no tampoco llegaba a amenaza, pero sí en plan, o sea, no puedo entender que hayas hecho esto, no puedo tal, o sea, como recriminándome que no lo entendía. Pero, o sea, en plan, yo le decía, claro, tú Esto, lo lees y tú le das tu interpretación y pero crees que esto, tiene ironía. Juan, esto es grande. O sea, la persona ha empatizado tanto. Que yo me lo tomé un poco grande por eso. Esa persona que ha leído ha empatizado Tal cual. tanto que le ha sabido mal. O sea, lo consideraba un personaje suyo y se ha muerto. Sí, Y por sí. eso te lo decía. Es grandioso. Claro, yo pensaba que era ironía. O sea, es como si tú me escribes, Ángel, cuando te la estás leyendo y me dices, yo qué sé, oye, Juan, tío, es que has puesto aquí esto, joder, qué pena me ha dado, tío, ¿cómo haces eso? Yo qué sé, esto suena a ironía. Y yo cuando lo estaba leyendo creía que era ironía. Hasta que, bueno, le contesté y me contestó con un perdóneme, pero sigo sin entenderlo. Y entonces fue cuando dije, hostia, que se ha enfadado. ¿Sabes? Y digo, pues tío, pero es una novela. Oye, Juan, Sí, sí, sí. seguro que a ti también te supo mal matar a ese personaje, porque a mí me ha pasado. O sea, Sí, sí, yo también empatizo hostia, con. Sergio. Yo empatizo con todos los personajes que tengo que acabar matando, y mato unos cuantos en mis novelas. Y No, hay algunos que me sienta mal, incluso uno, me acuerdo de una anécdota de escribiendo el segundo libro de la trilogía de Valerio, en El enemigo interior. Tenía un personaje pues, que tiene una función muy específica, pero que engancha mucho. O sea, sale muy poquito, pero a la gente le encanta. Y tiene una escena de acción en la cual pues acaba
pereciendo, haciendo una misión muy importante. Y te juro que el día que yo escribí esa escena, lo pasé muy mal. Sí, sí. Me quedó un mal cuerpo que cuando luego fui con unos amigos a cenar, me decían, hostia, ¿qué cara que tienes, tío? ¿Qué te ha pasado? Y dice, hostia, si os lo cuento, dice, hoy he matado a alguien. Y me dice, ¿qué dices, tío? ¿Estás loco? Digo, no, he matado a alguien en mi novela. Y pero dice, yo quería hacer una pregunta a ver si os pasaba, ahora la pregunta la hago yo, a ver si os pasaba venga. como a mí o no. Es decir, ¿vosotros ya teníais previsto hacerle algo a ese personaje o os lo dijo el personaje? Hablan ellos. Ellos Eso son es los la que clave. dicen. Mucha gente pues, te Correcto. trata de loco cuando dices esto. Digo, No, es no. que los personajes te hablan. Sí, a veces sí. Tú tenías Somos tres un locos. objetivo con Somos tres ellos, locos aquí. Estás entre locos, no hay menos problema. mal, O sea, que porque muchas te veces yo decía, entendemos. con este, yo no tenía ese final para él, No. pero resulta que de repente yo dije, es que me lo está pidiendo. Es cierto que yo lo tenía, estaba predestinado a morir mi personaje, pero sí que es cierto que nuestros personajes sí que me ha pasado esto que crecen. Yo voy a decir una cosa de Sergio, no sé si, no voy a decir el personaje, pero Sergio, el tío, tiene tanto arte que al Némesis de Roma, Renovato Imperi, al Némesis, Sergio, cuando le pasan cosas malas, hace empatizar de tal manera que te sabe está mal. Al malo. No sé si me entiendes. Eso es muy bueno, sí. Eso es difícil y muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Pues yo se lo digo yo, Sergio. Y, Hasta te sabe y a mal lo que le que pasen cosas al malo. sí, pues no sé si os ha pasado también, a mí no me ha pasado lo de, bueno, por lo menos de momento, con eso que ha comentado, ¿no? De sentirte mal con la muerte de ese personaje, sí te pones tal, pero sí que me pasó en la segunda novela, hay una parte, bueno, lo voy a contar, como queda mucho, de la emperatriz Vivia Sabina, que son como cartas. Es la antítesis de Agripina, ¿no? Vivia Sabina fue una persona, la emperatriz amarga. Bueno, pues yo cuando las terminaba, yo quedaba realmente agotado psicológicamente, porque era una auténtica depresión lo de esa mujer. Pues a mí me dejaban hecho polvo. O sea, me dejaban, pero de verdad que era como, buf, o sea, no puedo ahora mismo ni acercarme al ordenador. O sea, me dejaban tremendamente Sí, tocado. sí. O sea, no Se sé si eso os ha empatiza. pasado, ¿no? O sea, que te has Sí. metido tanto en esa espiral, ¿no? En esa depresión, en esa tal, que dices, joder, me ha Es dejado que, sí, psicológicamente destrozado. sí. Eso sí me ha pasado, sí. Sí. A mí también me sucedía a veces, ¿no? Según qué escenas tienes que explicar o redactar, te agotan y también muchas veces, no sé si os habrá pasado, ya que nos sinceramos, es decir, tú estás pensando en tu mente la trayectoria de la historia o de la trama y de repente la historia te cambia. La historia te cambia, ¿por qué? Porque son los mismos personajes los que te dicen. Sí. El otro día, haciendo el directo que hicimos con la Biblioteca Perdida, hablábamos precisamente de estas historias a la hora de hacer una redacción, ¿no? Y decir, ¿os acordáis de aquellos libros? Yo siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Escoge tu propia aventura, que leíamos cuando éramos Claro. pequeños, que te daban dos escenarios posibles, ¿no? Muchas veces tú vas hacia un escenario y luego se te abre un atajo o otro camino que te lleva a otro punto. Entonces, lo que a mí o lo que yo ya había escrito, luego repasando, vuelvo atrás y digo, ostras, ¿y si en lugar de hacer esto el personaje hace lo otro? Sí, rehago toda la historia, pero me parece más factible, claro, y la acabas cambiando y dices, pero ¿cómo puede ser que una cosa, ojalá pudiera escribir dos historias paralelas, ¿no? O 13 o 14 historias paralelas que hubieran saliendo y pudiéramos decir, si el personaje hace esto, voy para allá, si el personaje hace esto, ves a la página tal. Entonces, si pudiéramos hacer así, tendríamos una cantidad de realidades, pero en realidad solo hay una, ¿no? Entonces, ya, pero yo creo que eso es porque realmente tú quieres la mejor versión para ti de tu novela. Eso es así. Entonces, cuando tú consigues eso es porque dices, creo que todavía esto puedo mejorarlo todavía más, ¿no? Entonces, por eso te vuelve a llevar a otro. Mira, yo me pasaba, y es un consejo muy grande y muy bueno que ahí me dio mi editor, que me acuerdo que me decía, cuando estábamos editando Spiculus, me acuerdo que me decía, ¿esta escena la puedes mejorar? No, esta escena no se toca. Esta escena me gusta tal cual está, de verdad, por favor, no me digas que la toque. No la toques. ¿Por qué? Porque estás convencido de que no puede quedarte mejor. Pero cuando te decía, oye Juan, ¿no has pensado que en esta escena a lo mejor si este personaje así, tú decías, por ejemplo, así Sergio, ¿tú crees que esto se podía mejorar? Si dudas, es que la puedes mejorar. Y al final yo decía, hostias, pues en parte lleva su parte de razón, ¿no? Si tú piensas que una escena, un personaje tiene que estar sí o sí, es porque tienes esa mejor versión, ¿no? De ti mismo, ¿no? Me hace un poquitín gracia porque lo digo porque yo vuelvo a repetir lo mismo, yo vengo del mundo técnico y yo planifico relativamente bien las cosas. Yo la historia no la modifico alguna escena, pero sí que me pasa eso de enriquecer
una escena y yo, como lo programo todo, soy programador de automatismos y todo lo programo. Como yo tengo que escribir en relación, o sea, mis tiempos de escritura están relacionados con mi tiempo de trabajo, primera evaluación, segunda evaluación, tercera evaluación, ¿no? Entonces, yo cuando llego, yo tengo puesto, y entonces cuando acaba la segunda evaluación de mi instituto, a 22 semanas después de CURP, ya no toco nada. O sea, solo puedo sinónimos, pero ya no cambio ninguna escena. Y no la cambio. Y a veces sí que me pasa eso, que me quedo un poco con las ganas, pero ya no la cambio. ¿Pero cambiarías, Ángel? Porque ¿La cambiarías entonces? ¿La cambiarías en no, algún no, momento? no la cambio. Es que no la puedo cambiar. Una cosa es que no la quieras cambiar, pero si No. tú te planteas en algún momento. Es que no, ¿sí la está planificado, no la puedo cambiar. No me planteo cambiarla, porque ya lo tengo planificado. No sé si me explico. Yo antes no tengo problema, pero después llega un momento y digo, aquí se me ha acabado y ahora toda esta historia que yo he contado la pulo y arreando, ¿no? Son ritmos que tengo. Bueno, ya sabes que cada persona trabaja. No podría. Yo, al ser de este mundo técnico. No estarías cómodo tampoco. No, yo tengo que tener una cierta dosis de programación y dentro de esa dosis de programación, esta inspiración, que al final la programación de autómatas o la programación de robots tienes que tener técnica, pero es un arte, ¿no? Pues lo mismo que pasa con la escritura, tienes que tener técnica y tienes que tener esos momentos de inspiración, esos momentos de arte, esos momentos de explicar las musas, ¿no? Que te vienen. Pero yo mezclo las dos cosas. Entonces, como yo ya he planificado que tal día acabo, y luego ya no entra, no me ha pasado nunca, yo que sé que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero hasta ahora yo he dicho, aquí ya se ha acabado, a partir de ahora lo que voy a hacer es enriquecer, poner algún sinónimo, bueno, arreglar un poquitín, sí, pero ya no se cambia nada. Ya te entiendo. Cada uno tiene su, ¿verdad? Tiene su estilo, su manera de trabajar y todas son respetables, ¿no? No, porque claro, además, como esto sí que es un autoaprendizaje, esto sí que autoaprendes, por mucho que leas libros de cómo se escribe, cómo se va a escribir, tú, Juan, has leído unos libros y unos te han llamado la atención y otros no. Yo también llevo toda la vida leyendo y Sergio lo mismo. Y a cada uno, como nos ha llamado la atención cosas diferentes, pues vemos hasta la misma escena, la veríamos de manera diferente. Con lo cual, esto es yo soy yo en mis circunstancias, más básico que esto. Sí, eso decía Picasso, ¿no? Sí, yo creo mucho en la inspiración, pero que me pille trabajando, si no, no hay... Muy bien. Oye, una pregunta así de tipo personal literaria, ¿eh? Si quieres me la respondes, si no, no, esto no es... Es decir, tú cuando escribes una historia, ahora por ejemplo ya cara pensando al segundo libro, ¿la estructuras al 100%? ¿Haces un pequeño guión? ¿Te trabajas los personajes? ¿Cuánto tiene tu historia de improvisación, por ejemplo, de inspiración de musas? Bueno, es un poco lo que ha dicho Ángel. Es decir, yo tengo que tener muy claro el principio y el final. Muy claro, muy claro. Es decir, y de hecho... Inamovible. Pues no inamovible, en Speculus lo moví, pero sí que más o menos quiero saber cómo acaba. Vale. Es decir, yo necesito en mi cabeza saber cuál es el final. Por una sencilla razón, porque en base a ese final, lo que yo me planteo es cómo llego hasta aquí. Entonces, todo lo demás yo lo estructuro. Estructuro la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Y digo lo que quiero contar en cada una de ellas. Luego me hago fichas de personajes. Mucha gente cuando me pregunta cómo son las fichas de tu personaje, pues imaginar que yo digo, pues uno de mis personajes va a ser Ángel. Y pues, tiene que ser gente que conozca muy bien, que sepa, por ejemplo, si digo un insulto, ¿qué insulto diría Ángel? Si digo un... Calamar. Bueno, yo tengo la suerte de que... Ángel diría calamar. Calamar. Por ejemplo, yo lo digo que a mí eso me ha ayudado mucho. Yo estuve 15 años en una compañía de teatro. Entonces, a mí eso me ha ayudado mucho a abrir la mente en cuanto a personajes. ¿Qué piensa un personaje? Todas las escenas tienen un porqué. En el cine, en el teatro, todo tiene un porqué. Entonces, tiene que quedarte muy claro cuál es el porqué de esa escena. Es decir, se nota mucho en un libro cuando han puesto una novela en una escena que tiene un diálogo que no te lleva a ningún sitio, porque no está bien trabajado, porque no se ha preguntado el porqué, porque había que meter un diálogo. Pero imagínate, bueno, pues Sergio, yo quiero invitarte a cenar esta noche, ¿no? Entonces, en esa conversación se tiene que notar, o tú tienes que tener en la cabeza, que el objetivo es invitarte a cenar esta noche, ¿no? Entonces, así es como yo lo voy haciendo. Sin embargo, dejo mucho fruto a la improvisación porque creo que los personajes, como hemos dicho antes, te tienen que hablar. Y sobre todo porque es increíble y es algo que a mí me ha sorprendido, cuando tú tienes una idea, cómo tu cabeza la va nutriendo de un montón, ¿no? Lo que es un brainstormer de ideas, ¿no? O sea, la vas llevando, pum, pum, pum. Muchas dices, no, pero no, esta te parece increíblemente loca.
o no, o dices, hostia, espera, que a lo mejor la voy a coger porque esta me gusta. Entonces, en base a Sí, eso, sí. también analizo mucho, por ejemplo, cuando voy a empezar con un capítulo nuevo, analizo mucho todo esto. Vale, yo quiero contar esto, pero ya que estoy aquí, o sea, y también, pues eso, qué Sí. va a pasar, cómo va a pasar, cómo puedo hacer que esto sea todavía más Ahí espectacular. es donde entra la inspiración que decía yo. Yo tengo una cosa planificada, pero claro, empieza una conversación y esa conversación te dice hacer cosas que no pensaste en aquel momento, aunque lo que tú explicas en global es lo que tú más o menos querías, pero van saliendo, pues, esto lo podría tratar aquí y bueno, esta es esta inspiración. Pero sí, Sí, como sí, dices tú, yo no solo sé lo que es el inicio y el final, sino que sé muchísimas cosas, bueno, sí, prácticamente todo claro, lo que voy a explicar. efectivamente. Yo, por ejemplo, en el caso de Speculus, yo sabía cuál era el final, sabía cómo quería que empezara. Además, la clave la vi en Pompeya, había una especie de edicto que se encontró sobre un combate de gladiadores que justo era en el año en el cual iba a empezar la novela. Dije, esto es una señal. Entonces ahí empezaba la novela un poco con esa llamada, ¿no? Pero luego yo sabía que quería contar. Pues, ¿qué quería contar? Quería contar, por ejemplo, lo que era una argástula que es una cárcel de esclavos, que me fui hasta Astorga, que es una falsa argástula. No es una argástula, pero Allí hice yo la primera presentación de Misiva de Sangre en la Ergástula de Astorga. Me ¿Ah, invitaron al sí? festival en el 2016 o Pues ahí estuve 2015 o yo el año 2016. La pasado. Ergástula, sí, un La argástula, edificio que realmente no muy es una peculiar. argástula, realmente no es una argástula, pero siempre se la ha llamado la argástula. Se cree que era Ujú. parte de lo que era Lara de Augusto. Pero, bueno, pues yo quería contar lo que era una argástula. O en otras cosas sí que decía, bueno, quiero contar esto, quiero contar el incendio de Roma. Porque el incendio de Roma, yo creo que todo el mundo ha oído hablar del incendio de Roma y todo el mundo se ha quedado siempre con la versión mala, con la versión de que Nerón estaba tocando el arpa Ah, mientras Roma ardía. Y yo dije, pues yo quiero no contar la otra estaba tocando versión. el arpa. Estaría tocando otra cosa, pero el arpa en Roma no estaba. Sí, bueno, según Tácito no se encontraba ni en Roma, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas yo las iba montando, los incidentes que hemos hablado antes de Pompeya en el anfiteatro, todo esto lo iba montando y en base a eso, pues luego es como iba creando un poco también la estructura. Pero al final para mí es importante tener el principio y el final. Si no tengo el final, me falta una pata importante. Sí, sí. Yo pienso que eso es importante, tener un estilo y sobre todo dar fruto a esa inspiración y esa Sí, sí, improvisación esto. y el poder corregir, ¿no? A veces decir, oye, mira, pues me ha parecido muy adiente y muy adecuada la frase esta que te dijo tu editor, ¿no? A ver, si tú crees que esto lo puedes mejorar o lo puedes explicar de otra manera, cámbialo, ¿no? Claro, Porque si no te quedes con esa duda, ¿no? De decir, oye, es que, no sé, de 3 escenarios posibles este es el que más se ajusta, pero ¿cuál le gustaría más al lector? No pienses en cuál le gustaría más al lector, ¿no? Pienso yo, piensa en cuál te convence más a ti, porque sí, al eso final sí, es el que va a leer el lector, ¿no? Realmente el lector no sabrá cuáles son los otros escenarios, ¿no? A veces totalmente. nos hacemos esas cábalas nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Decir, hostia, es que si pusiera esto y no pusiera lo otro, y luego piensas, bueno, al final el lector va a leer la que yo le escriba, no va a escribir otra, no va a tener otro, otro marco comparativo, ¿no? Entonces, a veces nos calentamos demasiado la cabeza, pese a que sé que es una cosa que nos ocurre a todos, Te no es pasará cada libro, algo... Sergio. Cada libro te va a pasar esto. Es que Y además no. eso lo aprendes más todavía a partir de la primera, porque tú en la primera puedes creer que incluso esa escena se te vaya un poco ese subconsciente a pensar cómo creo que le puede gustar más a la gente. Pero luego te das cuenta cuando empiezas a recibir el feedback sobre la novela y una misma escena, hay gente que te dice a mí me ha encantado y hay gente que te dice pues a mí no me ha gustado. Entonces al final dices, al final tiene que ser lo que me gusta a mí. Sí, Piensa, porque es que Al también final es así. gustar a todos Es imposible. es que es imposible, no podemos pretender Sí. ese Mira, éxito total, ¿no? este amigo que os decía antes, que fue el primero que me animó, es un íntimo amigo mío, que es Cristian Galvez. Y cuando yo le Ujú. dije, fue la primera persona a la que le dije, oye, Cris, tío, quiero escribir una novela, somos muy amigos. Y él me acuerdo cuando ya la no, bueno, o sea, él fue el primero en animarme y tal, ¿no? Y me acuerdo una frase que me dijo al hilo de que tú estás diciendo, y me dijo, yo te voy a dar solamente un consejo como escritor. Es imposible gustarle a todo el mundo, por una sencilla razón. Ni Jesucristo ni el chocolate ha convencido a todo el mundo, no lo vas a convencer tú. bueno, el Y jamón me sí, ¿eh? El encantó. jamón sí. El jabón está ahí. Eso me encantó. Dice, ni el Jesucristo ni el chocolate han convencido a todo el mundo. Tú no lo vas a convencer. Por tanto, prepárate para que le guste esa gente y para que haya otro montón de gente a la vez. Y Además, dije, qué consejo más bueno. esta es magia, pero la otra magia que es que yo lo hice, yo lo experimenté y Sergio creo que también lo experimentó.
con un personaje de mi novela que se llama Rufo, que es un legionario retirado, ¿no? Yo no digo nada de Rufo, solo digo que es un legionario retirado, ¿no? Y a todo aquel que me venía a hablar y me decía del libro, decía, ¿tú cómo te imaginas a Rufo? Cada uno me dijo de una manera diferente. Es bestial, porque están viendo la misma historia con caras y personajes diferentes. Esto también es magia, o sea. Eso Sí, es algo yo le digo mucho a mis lectores, yo no soy de definir los personajes, de describirlos excesivamente. ¿Por qué? Porque quiero que cada lector se lo imagine a su parecer, porque a veces luego ves personajes y dices, hostia, yo a Valerio me lo imagino como tú, o a Valerio me lo imagino de esta manera o de la otra. Bueno, pues perfecto, yo no te he especificado cómo es Valerio en ningún momento, ni he hecho una descripción física, que si tenía los ojos azules, tenía media barba o tal. Lo único que digo de un personaje de Salonio es que tiene una cicatriz que le llega de la mejilla hasta el cuello. Es lo único que defino de ese hombre. Pero cada uno tiene su imagen de Salonio o su imagen de Rufo, en este caso, como dice Ángel. Realmente hay personajes que no necesitan ser descritos, sino que describir demasiado puede a veces ser algo contraproducente, ¿no? Porque estás marcándole al lector cómo debe ser un personaje. Entonces, yo soy más de dejar la imaginación al lector. Pero bueno, eso ya va por gustos, Sí, ¿eh? sí, Y imagino que se habrá pasado igual, que a mí imagino que os ha pasado lo mismo, de que te mandan hasta fotos de cómo se imaginan los personajes. eso A es. mí me han mandado fotos de los protagonistas. Yo creo que este es Lucio y este es Rone. Y era como, wow. No se parece nada a lo que yo tenía pensado, pero bueno. Sí, muy bien. Sí, sí, pero bueno, es muy gracioso. Y además es que todo lo que es el hablar con lectores y tal, es que te abre tanto la mente y jolín, y te da tantas pistas que es tan bonito, que de los personajes, de cualquier tema, a mí es una de las cosas que más me ha gustado y que más gratificación ha sido el hablar con los lectores. Todo lo que tenga que ver con la novela en los lectores, eso ha sido para mí lo mejor. Para nosotros es la clave también, esa cercanía, ¿no? No aparecer como gente distante, gente inaccesible, ¿no? Porque yo a veces he ido a alguna presentación de libros, he hablado con algún autor y a veces parece que le molestes, ¿no? Entonces, esa es quizá la diferencia que o yo por lo menos particularmente he querido tener siempre con mis lectores, ¿no? Mostrarme cercano, resolver dudas, responder a todos los mensajes que me envían por todas las redes sociales. Sí, yo siempre procuro. Yo pienso que esa es la clave, ¿no? Eso es la clave, sobre todo la humildad, porque sabemos de dónde venimos y venimos de la nada y poco a poco nos vamos haciendo un nombre, nos vamos haciendo un espacio, pero igualmente, aunque estemos donde estemos, aunque lleguemos a la cima del Olimpo, hay que mantener siempre tocando con los pies en el suelo. Yo pienso que esa es la clave para ser un buen escritor y para ser sobre todo buena persona. Hay una frase, ¿no? Además, no recuerdo en latín cómo era, que me parece que además abre la Universidad de Chile, que es algo así, ¿no? Como con la mirada en el cielo y los pies con la piel, algo así, ¿no? Con la mirada en el cielo y los pies en el suelo, ¿no? Sí. Algo así. No, Sí. Sergio, tú no te preocupes que a ti te haremos divino cuando mueras. Mientras tanto, eres un hombre. No es mi intención tampoco, ni mucho menos. Pero oye, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Yo lo único que decir que se me ha pasado la A mí tarde también, me lo volando. paso fenomenal. Ha sido genial. Te esperamos también aquí cuando presentes ese segundo libro, Pues esa será un segunda honor. parte, porque nos leeremos primero Eso se iba Spiculus. a decir. Yo creo que me llamaréis si Spiculus os gusta. Si no os gusta, vais a decir, fuera este. Que no, que sí, Que no, hombre, Juan, que no me gusta a mí, es que eso no quiere decir nada, quiere decir que no me gusta, eso no quiere decir que sea una mala novela, es que pues no ha coincidido en ese momento con mi gusto y quizás Claro. como yo estaba en aquel momento como lector, yo siempre intento leerme los libros 2 veces, con un tiempo, con bastante tiempo entre uno y el otro, porque a veces Nunca jamás te puedes es lo que te solamente pide a leído ti un el libro cuerpo. Sí, yo solo novela, solo una me he leído 2 veces. Nunca jamás me he repetido una novela. Yo sí. Creo que las novelas hay tantas que leer y además, sobre todo, creo que las novelas son ellas las que nos llaman a nosotros. Por tanto, Hay una novela que he leído 3 veces, que es Sinué el egipcio. 3 veces. Y sí. cada vez lo he Nunca visto más. de manera diferente. Pues fíjate que además esas novelas sí que me llaman mucho la atención porque te fijas el estilo de escritura que había antes, lo que las editoriales buscaban. Te fijas ahora mismo, por ejemplo, cuando hablabas con las editoriales, todas buscan que pasen muchas cosas en muy poco tiempo, capítulos muy cortos, todo que quede ahí en muy alto para que el siguiente. Es decir, que ves cómo va cambiando y va variando un poco también el tipo de escritura. Y ese es un gran ejemplo de ello. Sino el egipcio, Yo Claudio, que eran novelas que tenía un estilo de, por ejemplo, todas las de que para mí son maravillosas, ¿no? Todas las de Colin McCullough, ¿no? De Maestros de Roma, que eran capítulos de
200 páginas cada capítulo, me daba igual cortarlos, pero eran pepinos muy grandes, ¿no? Y a mí esa, por ejemplo, esa serie de novelas sí que me pareció majestuosa. Bueno, pues un placer haberte tenido aquí con Un nosotros, placer, para mí, ya he visto mucho que Juan. hablo, perdonadme, ¿eh? No, pero a nosotros ya nos encanta. Sí, ya has visto que nosotros también somos de hablar poco, o sea que se han hecho vacíos, momentos de vacío y de silencio en el cual pues ya tendremos que rellenar con algún efecto de sonido, ¿no, Ángel? No, no te De Gladius preocupes. tocando o algo. Yo ya antes se ha amenazado con matar a gladiadores, pues me pongo, no hay problema. Esos huecos los arreglamos. Bueno, hombre, si es con Javier Romay, con Spiculus, hostia, es un hueso duro, ¿eh? Eso es verdad, es verdad. Sí, sí. Es un hueso duro. Sí. Bueno, pues lo dicho, te deseamos muchísima fortuna con Spículos, que siga trabajando a tope, que siga reportándote mucho Muchas éxito, gracias. muchas ventas, que sigas moviéndote mucho por los espectáculos y por los eventos de recreación, No veros en aprendiendo. alguno, no veros en Sí, alguno. porque a ver si coincidimos, ¿no? Que a veces el mundo de la recreación es muy amplio, pero nosotros nos coge casi la otra parte Claro. de la península, ¿no? En la Quiterior, nosotros estamos en Barquino, estamos un poco lejos, ¿no? A ver si coincidimos, ¿no? Y sobre todo desearte también fortuna en el próximo proyecto este que Muchas ya nos has gracias. avanzado, que te damos las gracias por habernos hecho partícipes de él, desearte mucho éxito y si es la mitad de bueno de lo que parece ser este, yo ya alucinaría, o sea Eso ya. que el mundo de la Gracias. gladiatura vuelva a emerger y que forme parte de la novela histórica y sobre todo de esas historias de personas, ¿no? Sí, Eso es lo que sí, nos tal cual. interesa captar. Pues muchas gracias a vosotros por esta invitación. Para mí ha sido un rato fantástico y la próxima también tendría que ser, pues oye, con una cervecita adelante en un bar y hablando de esta pasión que, como veis, nos une. Sí. Pues muchas gracias, Juan. Un Gracias a saludo. vosotros. Gracias, Ángel. Y a vosotros, calamares, pues un saludo. Esperamos que os haya gustado. Y ya tardáis en haceros con Spículos. Spículos y la siguiente, lo que esté por venir de Juan Tranche, que es un crack. Cuidaros. Hasta luego.